tenemos, como ha dicho la doctora Estela Morales Campos, una conferencista magistral cuya trayectoria es muy amplia, es muy nutrida, pero hay dos cosas de las cuales a mí me encantaría destacar de ella. Primero, la gran sensibilidad que ha tenido para comprender, para entender los problemas vinculados a la bibliotecología, a las bibliotecas y a la información desde varias perspectivas. Primero habría que decir que ella es una historiadora destacadísima, con una gran experiencia en archivos, y ha sido un personaje con un liderazgo en las humanidades bien señalado, bien delimitado, entre otras cosas porque es directora de una de las facultades insignes de nuestra universidad. Decir que es directora de la Facultad de Filosofía y Letras se enuncia de modo muy rápido. Trabajar con la dirección de una facultad de esa naturaleza, créanme que es de una naturaleza sumamente compleja. Pero tenemos mucho que agradecerle a Gloria por todo el apoyo que nos ha dado siempre que lo hemos requerido en términos del trabajo académico, en términos del trabajo de la proyección curricular, de la licenciatura, en términos de la vinculación que hemos tenido con el posgrado y sobre todo por su apertura y esta capacidad de diálogo que tiene con nuestra disciplina desde la historia. Entonces, de verdad para mí es un honor, es una gran distinción que Gloria nos acompañe y que haya aceptado iniciar el trabajo de esta sesión. La doctora Morales ha destacado algunas de sus características fundamentales, cosa que le agradezco porque entonces ya no tuve que leer el currículum y eso nos ayuda. Y eso nos ayuda porque vamos a tener oportunidad de escuchar a una excelente y brillante oradora con una capacidad de articulación de ideas fenomenal. Entonces, yo no quiero distraerlos más. Doctora, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y por esta conferencia titulada El carácter estratégico de las bibliotecas y de los sistemas informáticos para hacer del conocimiento un patrimonio social. Doctora, cuando usted guste, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jaime Ríos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre para mí es un gusto estar aquí. Hace muchísimos años que tenemos intereses comunes en conjunto a través de dictaminadoras y bueno, pues por supuesto en nuestro importantísimo colegio de bibliotecología en la licenciatura y en el posgrado, que como ustedes saben, bueno, pues cada una de nuestras carreras tiene un sitio y me parece y me da muchísimo gusto que en los últimos años la bibliotecología ha cobrado una gran relevancia. Yo siempre digo, porque muy temprano se acercaron y asumieron como parte esencial los temas de la información y de la tecnología. Entonces, esto creo que ha marcado y no solamente ha sido benéfico para el colegio, sino para toda nuestra facultad. Entonces, muchas gracias, para mí es un placer estar con ustedes y compartir algunas de las consideraciones que desde la investigación histórica nos suscitan las bibliotecas, ¿sí? Y parte sobre todo de una percepción del tiempo presente. Solemos decir que el siglo XX se caracterizó por ser el siglo de la especialización en todos los campos disciplinarios, que después vino el tema de la interdisciplina en los 70, pero ahora estamos en un momento verdaderamente extraordinario, que es el de proceso de integración de saberes. Ya ninguna disciplina se satisface simplemente con su propio campo, sino tiene que recurrir a otros campos más, pero ya no solamente en el conocimiento que puede ser colateral, sino en el fondo, en el corazón mismo del conocimiento, lo cual nos está dando una posibilidad extraordinaria de generación de saberes. Pero creo que con esta experiencia maravillosa que es la universidad, tenemos muy claro que esto es un fenómeno que se está dando a nivel internacional y que nuestra universidad tiene realmente una posición a la altura de los grandes debates teóricos de esta época. Qué gusto estar recibiendo y compartiendo con colegas de otros países, porque siempre encontramos esta vinculación de mucho fondo también y que, insisto, ahora se da de una manera realmente creo que espléndida con el auxilio de la tecnología. Y como decía la doctora Morales, el problema ahora es, bueno, ¿qué hacemos con esa información? ¿Sí? Con ese volumen impresionante, ¿cómo la articulamos? Y a mí me interesa muchísimo el tema de veras de que el conocimiento en cualquier campo se convierte en un patrimonio social, porque creo que eso está claramente en la vocación de nuestra universidad. ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, también creo que es una tarea de conjunto.
A mí me gusta muchísimo destacar estas relaciones que tenemos con otros países que no son simplemente de ahora. Por supuesto, con España hay un vigoroso vínculo cultural y creo que ha sido muy fructífero. Con motivo de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia, nuestros colegas españoles y los especialistas mexicanos trabajamos en la búsqueda de una explicación que fue verdaderamente extraordinaria, ¿sí? Señalar, por ejemplo, que la gran experiencia de los ayuntamientos a principios del siglo XIX había sido un punto para revolucionar toda la organización política de España, dicho por los españoles, resulta realmente muy interesante. Entonces tenemos puntos de contacto realmente maravillosos y ahorita que están aquí nuestros colegas de Costa Rica, pues bienvenidos, estamos trabajando, hay una propuesta para hacer un posgrado con Costa Rica que está marchando por muy buen camino. Y debo decirles que en alguna ocasión le comentamos a nuestro señor rector, que es sensible y apoya con mucho entusiasmo todos estos proyectos, que el primer director de nuestra Biblioteca Nacional, Fernández Güell, Rogelio Fernández Güell, era costarricense y que además escribió un libro espléndido, El moderno Juárez, referido a Madero, y se supondría que, bueno, ya hemos platicado de hacer una edición de ese libro que ya tiene más de un siglo, y se supondría que fue uno de los personajes que fue interlocutor de Madero en el ámbito del espiritismo, ¿sí? Que por cierto la Biblioteca Espírita de Madero pues está en el Centro de Estudios de Historia de México, Condumex. Y pongo este ejemplo porque un solo dato nos lleva a muchísimas partes con una buena lectura y espero que pronto tengamos esa publicación conjunta, una publicación electrónica, en fin, porque de verdad son estos libros y estas obras que marcan una época. Edmundo Gorman, un sapientísimo historiador, decía que la totalidad siempre está reflejada en la parte. A los historiadores nos encantaría, y es el mismo caso con ustedes, tener una gran información, pero a veces tenemos que empezar por ese elemento minúsculo, sobre todo que nos permite interactuar con quienes no están en estos campos de especialidad. Y por esa razón me gusta mucho hablar de este tema, porque creo que el mirar la situación actual en términos del conocimiento, en términos de la interacción social, en esa perspectiva que nosotros podemos tener es muy importante, porque nuestra universidad, y alguna vez lo han comentado varios colegas, entró muy pronto a los vínculos, a lo de que ahora llamamos globalidad, ¿sí? Extranjeros vinieron a nuestra universidad, nuestros colegas han concurrido, entonces ya hay una articulación que no nos cae de novedad y que creo que estamos bien preparados para ella, ¿sí? Resulta, por ejemplo, que cuando uno ve estos marcos es paradójico que en los tiempos de la globalidad, donde no hay fronteras, uno de los problemas centrales del mundo sean las migraciones, ¿sí? Por señalar un caso. Entonces, tenemos ahí una serie de temas para darle una nueva dimensión a las situaciones concretas y yo digo, y me da muchísimo gusto que estén aquí los estudiantes porque soy de las que creo absolutamente que tienen una creatividad y una capacidad de enseñarnos, porque nosotros los formamos, pero ellos también, ¿sí? Y yo aquí suscribo plenamente lo que decía Justo Sierra, cuando había la discusión si debía o no haber alumnos en el Consejo Universitario, él dijo, claro, porque los jóvenes son la universidad en movimiento. Y en ese movimiento, pues nosotros tenemos que acompañarlos, que discutir y que encontrar nuevos temas. Y en todo esto me parece que las bibliotecas y los libros, porque a veces los libros los encontramos en aquellos puntos que los historiadores, estos materiales que siempre nos ponen muy inquietos, las misceláneas, ¿sí? Que no sabemos qué tienen, pero que pueden tener todo, y hemos encontrado cosas maravillosas ahí, ¿no? En todo este sentido, creo que cada vez tenemos más la capacidad y el interés de vincular estos campos. Por supuesto, la historia, la literatura, algunos textos literarios han sido una extraordinaria fuente para los historiadores, más que el documento más rígido que pudiera haber en un archivo, ¿sí? El arte también, digamos, en el arte se plasman un conjunto de ideas que finalmente comparte la sociedad y que a veces una obra de arte es un objeto de investigación, ahorita me referiré a algunas de ellas, que nos hace muchísima luz sobre lo que está pasando en esa sociedad y en ese tiempo. Y a veces las obras de arte se han ubicado de una manera y resulta que encontramos algún texto, alguna narración que nos dice que tenían exactamente el sentido contrario del que se les ha atribuido a lo largo de muchos años.
Sin duda, en este sentido, la información que ahora es fascinante, poder entrar a London University, revisar los archivos que se encuentran ahí digitalizados y poder consultarlos a cualquier hora, eso es extraordinario, y son filamentos a veces muy finos, pero que nos dan una dimensión increíble de la información. Yo mencionaría, por ejemplo, traía yo el teléfono para otra cosa, ahorita van a ver para qué, no para que me llamaran, precisamente como uno de los elementos que nos acerca a varios temas. Y además yo creo que esta permeabilidad que podemos tener hacia las distintas disciplinas tiene que ser una práctica continua. Hace unos días, y por esa razón comentaba yo ahorita este texto, conversando con el doctor Mario Murra, un profesor muy destacado, un joven profesor de letras inglesas, me comentó algo que me pareció extraordinario. Me dijo que la primera traducción al español en Hispanoamérica de un texto de Milton, El Paraíso Perdido, se había hecho en Tlaxcala en 1856. El dato me pareció fascinante, quise compartirlo con ustedes, le mandé un correo y por supuesto, como debe ser, me envió la respuesta y resulta que Mario me dice que esta traducción la hizo un personaje, Francisco Granados Maldonado, la imprimió Ignacio Cumplido, uno de los grandes impresores de esa época, y que se encuentra un material autografiado en nuestra Biblioteca Nacional. El dato de que hay una primera traducción de Milton a mediados del siglo XIX, en Tlaxcala, me parece un punto de referencia maravilloso para los historiadores, para los literatos, y de verdad le agradezco a Mario que me haya dado esta información que tenía yo un poco vaga, pero que valía la pena. Tenía yo mucho interés de compartirlo con ustedes porque me parece un dato muy fino, digamos, de lo que puede hacer la investigación y la investigación compartida, ¿sí? A mí me interesa muchísimo, pensar estos grupos, o sea, cómo se preparó, cómo estudió inglés, cómo sabía, en fin, todas esas preguntas que van detrás de un dato que puede parecer relativamente sencillo o irrelevante o simplemente anecdótico, ¿sí? Y allí es donde yo quisiera comentar, ya les digo, algunas experiencias que han sido fascinantes, o sea, el gozo de la investigación, creo que los historiadores y en general las gentes que nos dedicamos a este tipo de estudios, se los debemos a las bibliotecas, ¿sí? Aunque a veces quisiéramos que las bibliotecas nos ayudaran más, ¿sí? A veces la descripción de las obras requiere de nuestra creatividad y de nuestra imaginación para poder llegar a esos puntos maravillosos. Les pongo un ejemplo de un texto que tuve la fortuna de consultar en nuestra biblioteca central, un texto que parecía pues que no iba a dar mucha miga, se llama, y por supuesto, la estatua del Barón de Humboldt, que como todos saben el gobierno alemán regaló a México. Me acerco al libro y no solo fue la estatua del Barón de Humboldt, sino que un grupo de descendientes de alemanes hicieron reflexiones tratando de llevar a cabo un balance desde que Humboldt escribió hasta su momento. Un mosaico riquísimo de gentes de diferentes extracciones, de diferentes posiciones. Qué bueno que lo encontramos, además un libro maravillosamente ilustrado, y ahí me referí en algún momento a la imagen, sí, pero no es que haya sido casualidad, la investigación nunca es casualidad, siempre es producto de un trabajo empeñoso, pero ojalá que en el futuro obras como esas pudieran tener una descripción un poco más puntual para hacer una pista en otros casos. Yo sé que estamos hablando de volúmenes monumentales, o sea, la maravillosa metáfora que a mí me encanta, ustedes lo saben, de la biblioteca, la metáfora que hace Borges, ¿no? Pero es un trabajo enorme, pero creo que si quienes trabajan en este campo, quienes están al frente de las bibliotecas, quienes hacen la investigación en esos temas, empezamos a pensar en la forma en la que tenemos que transmitir a la sociedad esto, con una información por supuesto más condensada, con una información indicativa, creativa. Creo que las bibliotecas tienen unos materiales extraordinarios para la difusión, sí. Y les comento, bueno, y por supuesto también para la investigación a la que nosotros nos referimos. Existen fondos extraordinarios
como la colección La Fragua, que ahí hemos tenido de verdad, les agradecemos muchísimo a quienes han hecho esos catálogos, porque son catálogos que orientan muchísimo, digamos, a todo lo que es la investigación, hacer un extracto de esos folletos, no tener que enfrentarnos a que simplemente es una miscelánea, sino que están todos estos datos perfectamente ubicados, y desde que empezó Lucina Moreno Valle haciendo el primer catálogo, y que después siguieron, y tenemos ahí una fuente de consulta verdaderamente extraordinaria, ¿sí? ¿Cómo convertimos ese conocimiento? ¿Cómo lo procesamos? ¿Cómo lo integramos? Es donde yo insistiría en este punto. Ahora tenemos un campo más amplio, un campo que se ensancha todos los días, pero que claro, tenemos que procesar con mayor cuidado y con mayor constancia, ¿no? Tenemos otro punto también que creo que es muy interesante y que, aunque no está inscrito en el ámbito de las bibliotecas públicas, que son las bibliotecas privadas, ¿sí? Las bibliotecas, bueno, hay una asociación de bibliotecas y archivos privados, que afortunadamente esta es una parte que ahora se ha trabajado de una manera intensa. Ustedes saben que además nuestra facultad ha recibido colecciones muy importantes de grandes pensadores como Adolfo Sánchez Vázquez, en fin, y es una biblioteca que en su conjunto tiene su propio valor. Y el propio doctor Sánchez Vázquez dijo, porque quiero que los alumnos sigan trabajando ahí. Tuvimos el honor de que nos acompañara la doctora Morales el día que entregamos en nuestro nuevo edificio el reconocimiento de Escuela Nacional de Altos Estudios, que es nuestro antecedente, que es un antecedente que en ese tiempo tenía una visión mucho más amplia, general de las disciplinas, y que luego se fueron dando estas separaciones y estos ejercicios disciplinarios. Y en una de esas bibliotecas, por ejemplo, una biblioteca privada, nos encontramos un pequeño texto, y yo ahí vería en el folleto y en el libro y en todo este material impreso, de veras, un referente extraordinario, sí, que muy cerca del inicio de la lucha de la independencia, bueno, pues como sabemos, Hidalgo fue denostado y además finalmente enjuiciado por la Inquisición, que afortunadamente contamos con todo ese material extraordinario, el Fondo de Inquisición en el Archivo General de la Nación, donde también hay una parte bellísima que se ha trabajado entre la Universidad y en el Colegio de México, que es la relación de la literatura perseguida, ¿sí? Que desde que González Casanova escribió un texto en ese sentido y han continuado, bueno, los libros que no se permitía leer, ¿sí? Entonces hay Voltaire, en fin, todo lo que era considerado herético para la época. Pero tenemos también estos otros pequeños textitos, estos folletos. A mí me gusta mucho uno en el que se refieren un impreso anónimo denostando a Miguel Hidalgo, ¿sí?, por su pretensión de erigirse en representante de los pueblos del reino. Ese texto es realmente interesantísimo y ahorita les digo a qué creo que nos lleva. Se dirige Hidalgo: añades que para tal cargo te han elegido a pluralidad de votos. ¿Quiénes? ¿En qué asamblea? ¿Con qué formalidades? ¿Quién fue el primero que te votó y aclamó el Herodes americano? ¿Quién el que en la congregación de Dolores te hizo señor de horca y cuchillo? O sea, es un texto poco conocido, pero que me parece que es de lo más sustancioso, como son muchas otras cosas que se encuentran como impresos en los fondos. Por ejemplo, en la Biblioteca de México, la colección Basabe ha sido para nosotros una cantera extraordinaria para encontrar textos publicados paralelamente a la Revolución y que nos ha permitido argumentar que fue una lucha con las armas y con las ideas. Porque algunos colegas decían, pues yo creía que los revolucionarios eran ágrafos, y no, escribieron mucho, digamos, en ese tiempo. Yo he hecho alguna compilación que llamé En torno a la democracia, sobre esos folletos donde en la primera década del siglo ya se apunta toda la problemática del país. O sea, ninguna revolución llega de sorpresa, y eso es lo que tratamos de mostrar de esa manera, y que en este ánimo, digamos, de transmitir y convertirlo en un patrimonio social, pues creo que es muy importante, ¿sí? A los extranjeros les asombra mucho que los mexicanos celebramos hechos violentos, ¿sí? ¿En cuándo va a ser su próxima revolución para tener otras? Esperemos quedarnos en las celebraciones, ¿no? Pero sí les llama mucho la atención eso.
porque además han sido episodios fundacionales en nuestro país que se han recreado y se han exaltado a través de libros. Alamán, Mora, Bustamante, Servando Teresa de Mier. Había que recrear todo esto como fundamento del país. Y con la revolución de 1910 pues pasó lo mismo, ¿no? Toda una visión crítica, por cierto, anidada, digamos, en estos grupos de profesionistas, estudiantes, que surgieron al amparo de una gran figura, que bueno, Justo Sierra, que refundó nuestra universidad y que realmente les dio a los jóvenes, a los abogados, que iban a profesiones como abogados, etcétera, pues un gran espacio, ¿no? Y ellos fueron justamente los primeros que hicieron una crítica y los que construyeron ese discurso de la revolución, que fue muy bien armado, que es una pieza, digamos, piezas oratorias y retóricas muy importantes, y que bueno, duró muchísimos años, hasta que de plano, digo, acabó por agotarse, pero nosotros podemos encontrar prácticamente hasta mediados del siglo XX la vigencia de ese discurso que de algún modo, o del cual queda testimonio en todos estos impresos, ¿sí? Después, bueno, la crisis del sistema político, en fin, pero es un discurso que se recrea muchas veces y del que finalmente pues ningún grupo político parece poder separarse. Ergo, bueno, el camino para cambiar el país son las revoluciones, podría decir ese discurso, pero la historia nos ha mostrado una serie de elementos de otra naturaleza, ¿sí? Madero lo último que quería era iniciar una revolución, ¿sí? Y esto creo que es algo que lentamente los historiadores, digamos, hemos ido plasmando, proyectando, pero que socialmente todavía no se condensa para convertirse en una visión orientadora. Ustedes habrán escuchado estos días, bueno, se ha discutido Porfirio Díaz, con motivo del centenario de su fallecimiento, y todavía está ahí la discusión, todavía es una figura nebulosa, que parece que no podemos acercarnos a ella sin cierto recelo, por haber sido, como se decía en la época, el Luis XVI de México, ¿sí? O haber sido un ídolo al que derrumbaron de tan alto pedestal, ¿no? Que en ese sentido, bueno, las caricaturas de la época, que es otro elemento importante, y por supuesto no solo es la riqueza de los periódicos, sino que hemos tenido académicos, figuras de veras increíblemente importantes para nuestro país, que han publicado esas caricaturas. Un precioso texto de Manuel González Ramírez de los años 60, La caricatura política en México, y gracias a él hemos conocido toda esta visión crítica a través de las expresiones relativamente populares, porque no cualquiera, las caricaturas tienen también sus problemas de desciframiento. Afortunadamente don Manuel dijo, pues este es Bernardo Reyes, pues este que ven en La Balanza es Juárez, pues este que ven en… Digo, Juárez es más conocido, pero hay muchos personajes más que no se ven fácilmente. Entonces, ese trabajo, felizmente, bueno, nuestra hemeroteca ha avanzado muchísimo ya también en la parte de la digitalización y de la consulta, y tenemos ahí, de veras, una cantera inagotable de información. Hay textos y en ese sentido, cuando uno pues hace una presentación con los alumnos o alguna charla, yo siempre recomiendo que hay que recurrir a aquellos elementos que tienen un gran valor didáctico, pero una explicación muy profunda que nos da pautas claras para ir mirando, para ir adquiriendo una visión menos inscrita en el discurso político, que fue una tradición en México de los siglos XIX y XX, y más en la reflexión de la realidad. Esto, por ejemplo, fue una experiencia interesante cuando en el 85, ya hace muchos años, se montó una exposición en el Archivo General de la Nación. Yo trabajaba ahí a cargo de la coordinación del Archivo Histórico Central, y pusimos como una de las imágenes, y creo que después tuvo mucha fortuna, una muy bonita que estaba en Inquisición, de dos mujeres peleando, ¿sí? Dos mujeres con unos vestidotes, digo que seguramente no ha sido fácil empuñar la espada, ¿no? Pero el texto, y están iluminadas maravillosamente, ¿sí? Y junto tiene un poema al señor Morelos, a la guerra americanas, vamos a defender al señor Morelos, ¿sí? Yo lo he platicado con mis amigas que ahora hacen estudios de género, y me parece una expresión tempranísima. Estamos hablando de 1814 y las mujeres ahí en la fila de defensa de una causa. Y algo que es muy bonito en ese poema dice, nos han matado a nuestros hijos, a nuestros maridos, pero tenemos que estar con Morelos. Y este tipo de imágenes realmente tienen un maravilloso efecto,
didáctico, de una función didáctica muy rica, ¿no? Otros textos, por ejemplo, que hemos encontrado en las bibliotecas, a mí me parece fascinante, es el texto de Lizardi, una constitución imaginaria para este país que nace, estamos hablando también de la segunda década del siglo XIX, y cuando uno se acerca a esos textos y se da cuenta que una constitución imaginaria no fue tan irreal, sino que había puntos muy claros. Bueno, no es que vaya yo a tratar un tema de género, pero lo menciono. Lizardi también decía que las mujeres tenían que estar incluidas en la política, ¿sí? Y estamos hablando de los inicios del siglo XIX. Enfrentarnos a estos datos es muy rico, porque entonces uno dice, bueno, el tema de tal estaba desde antes, tal asunto tiene otra explicación. Y ese es un poco lo que a través de la investigación de la historia y a través del trabajo de las bibliotecas me parece que puede ser muy rico. A veces una sola página de un libro nos dice todo. México a través de los siglos, que ha sido de veras, se decía la primera historia general de México, elaborada por Vicente Riva Palacio, un trabajo espléndido, que además él escribió parte de esta obra en la cárcel, porque era una figura política muy controversial en esa época. Nuestro amigo el doctor Ortiz Monasterio ha hecho un espléndido trabajo de análisis y de revisión, que algún día le pediremos una pequeña síntesis para que nos diga todo lo que es su investigación y que acompañe esta obra maravillosa, que por cierto en los archivos nos enteramos que sirvió de material y de base para el diseño de las fiestas del centenario. No nos hubiéramos imaginado que tuviera una obra de 884 para las fiestas del centenario, y de ahí tomaron el diseño de los trajes de los indígenas que desfilaron en aquellos famosos desfiles de la época, ¿sí? De ahí tomaron una serie de imágenes alegóricas muy interesantes, el gorro frigio, por ejemplo, el símbolo de la libertad que tomó la Revolución Francesa como emblema, lo empieza a encontrar uno en muchas imágenes y decimos, bueno, un siglo después de la Revolución, ¿por qué? ¿Qué le seguía diciendo a los mexicanos de ese tiempo? Y les decía mucho porque en el esquema, digamos, de la visión política de la época era necesitamos un gobierno fuerte, necesitamos un gobierno sólido para que nos conduzca hacia la libertad. Claro, se quedó el gobierno sólido o fuerte y no llegó la libertad, que ese fue el gran reclamo de la revolución. Pero eso, los libros que encontramos en las bibliotecas y las imágenes nos dicen todo. Uno de los casos que a mí me pareció más interesante es cómo la etapa del porfiriato tan controversial empieza a causar, digamos, dificultades para ser comprendida. Estamos en una época en las comunicaciones, el desarrollo del comercio es muy importante. Bueno, y cuando volteamos a ver al régimen de Díaz y se ve todo lo que hizo, ¿sí? Bueno, pues entonces fue mal gobierno o no fue mal gobierno. Tengo una querida amiga, y ya me ha dado permiso de citarla, la doctora Mila Bazán, que dice, yo me declaro porfiriana porque ningún gobierno había apoyado la educación como lo hizo el régimen de Díaz. Yo les comento a mis alumnos, y a lo mejor habrá que decírselo conjuntamente a CONACYT, doctora Morales, sí, que en esa época decían que para que realmente un joven se formara en el extranjero, y se lo decía, tendrían que dársele beca por 12 años, ¿sí? Entonces, bueno, había que ver, sí, y a los profesores también, ¿no? Sabáticos de 12 años. O sea, me parece atractiva la propuesta, pero bueno, esta era la idea, digamos, del apoyo. Y bueno, nuestra querida doctora y amiga que ha luchado tanto por el reconocimiento del patrimonio en tantos campos y que es de veras una experta. A mí como me han gustado sus trabajos en donde hace la relación de las bibliografías sobre el Congreso, por ejemplo, que es un tema que también me ha interesado muchísimo, ¿sí? Y que escribí un texto, un recorrido por la historia de la Cámara de Diputados, a petición de la Comisión de Publicaciones de la Cámara, porque estaba muy preocupada nuestra amiga María Nieves Noriega, que se ha movido en el campo editorial, porque los diputados no conocían su historia. Entonces, bueno, no estoy segura de haber logrado que la conozcan, pero bueno, escribí ese libro, sí, con el apoyo de las bibliotecas. Saben que me encontré un material precioso presente en la colección La Fragua, en donde había una marcha dedicada al Congreso, después de que Iturbide lo disolvió y cuando quedó reinstalado, sí, y entonces hicieron una marcha
hubo un festejo en el teatro, ¿no? Música y todo. O sea, porque íbamos a recuperar el Congreso, porque para este país el Congreso fue muy importante desde sus orígenes, ¿sí? Entonces, encontrarnos esa marcha, encontrarnos el documento, las razones por las que Iturbide disuelve el Congreso, cómo se molesta gente como Servando Teresa de Mier, que escribe de una manera muy dura hacia Iturbide, e incluso en esta maravilla de estos personajes de la época, hace un poema bellísimo, muy enojado porque habían hecho una junta instituyente en lugar de un congreso, y bueno, se lo manda al emperador y lo pone a circular, sí. No les voy a decir cómo es ese poema, sí les voy a decir porque es muy bonito, sí, en donde Servando Teresa de Mier se enoja y dice, un obispo presidente, porque ponen al clero, sí, 2 pájaros secretarios, 3 cuervos estrafalarios, todo lo, es la junta instituyente. Tan ruin y villana gente, justo es que gobernarán al gusto del gran sultán, y un magnífico sermón será la constitución que estos brutos nos darán, ¿sí? O sea, lo podemos actualizar si quieren, pero bueno. Pero claro, cuando la gente ve eso, sí, cuando empezamos, que ese ha sido un hallazgo precioso a través de los textos, a través del material de archivo, que los discursos patrióticos están hechos conforme al diseño de los sermones religiosos, ¿sí? Donde el gran texto, digamos, que da pie a nuestra educación preparatoria, que es uno de los proyectos más exitosos del siglo, lo define Gabino Barreda en una oración cívica. Encontramos entonces estas conexiones con una tradición cultural que como ha dicho Anne Staples, no se podía romper de un día a otro. Hubo una secularización, pero la sociedad seguía viviendo al ritmo de las fiestas, al ritmo de las conmemoraciones propiamente religiosas, lo cual, bueno, hace todavía más meritorio el esfuerzo de esta separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, tenemos infinidad, digamos, de materiales que nos hablan de estas situaciones y que los libros les dan un potencial y un contexto extraordinario. Me voy a referir, entre 2 o 3 ejemplos, ya para concluir con alguno de ellos, a una obra muy bella que se llama El triunfo de la ciencia y el trabajo sobre la envidia y la ignorancia, ¿sí? Esta obra la hizo el pintor Cordero, se la regaló a Gabino Barreda para que se pintara en los muros de la preparatoria. Lamentablemente a un director posteriormente no le gustó y la mandó borrar, ¿sí? Conservamos un pequeño cuadro en el Museo Nacional de Arte, en el acervo donde aparece esa pintura, obviamente no en las dimensiones que tenía. Pero dimos con esto porque la doctora Clementina Díaz Obando, en su precioso libro sobre la preparatoria, los trabajos y los días, menciona el momento en que Cordero le hizo el obsequio a Barreda y cómo se llevó a cabo un acto bellísimo que era la coronación del artista, ¿sí? Un gran artista, un gran poeta, como ya lo he dicho alguna vez, se le coronaba, se le daba una ovación, sobre todo a los estudiantes si les gustaba la pintura, ¿no? Pero gracias a ese texto de Clementina Díaz de Obando, que abrevó en la prensa para toda esta información, pudimos entender de qué se trataba, buscar la pintura, finalmente hallarla y ubicarla en su contexto. Se las voy a mandar porque es muy bonita, porque allí insta al trabajo, a la dedicación, y por allá atrás hay un diablo para decirles que, bueno, pues si no se portan bien, vendrá el castigo, ¿no? O sea, muy con un tono religioso también, pero en ese paso que está dando la educación en ese tiempo, la industria y sobre todo esta idea, ¿no?, del estudio y el trabajo sobre la envidia y la ignorancia. Y la envidia, digamos, es un tema que aparece ahí. Muchos de los revolucionarios al principio del siglo van a apostar porque las sociedades borren ese indiferentismo, le dicen, envidioso, que nos hace pensar solo en nosotros y no en los demás. Y esto, claro, nos ayuda a reconstruir o a mirar de una manera diferente esa época, a entender los valores que se están viviendo, cómo a los estudiantes de ese tiempo se les ubica o se les insta a que sean y que formen, se conviertan en un enlace entre los distintos grupos sociales que son muy diferentes, ¿sí? Está pensada que formen parte de lo que entonces se llamaba la clase media, ¿sí?, porque esa era la función de la clase media, sin pensar en idealismos de que desaparecieran los ricos o los pobres. La juventud podía ser un entramado que le diera fuerza y vigor a este país.
Y naturalmente, bueno, nos enfrentamos a través de los maravillosos libros de archivos a preguntas y a respuestas increíbles. A mí me gusta mucho el año de 1892, por ejemplo. ¿Por qué? Se escribe Tomochic, ¿sí?, que es una obra importantísima. Se escribe también, se hace la propuesta para que haya la última reelección de Porfirio Díaz y se comprometa a hacer una serie de reformas que son indispensables para el país: la inamovilidad del Poder Judicial, la mejoría de la aplicación de justicia, una actividad política más abierta. 1892. El general Díaz aceptó la reelección y no dijo nada de las reformas, ¿sí? Y siguió muchos años más. Pero ¿esto qué quiere decir? Que a los revolucionarios no fueron los primeros que se les ocurrió. Y estaba, ¿y quiénes firmaban ese precioso manifiesto? Justo Sierra, Limantur, que entonces eran jóvenes diputados, ¿sí? Y hemos tenido el gozo, porque de verdad es gozo, de encontrar en el Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, un libro enorme, manuscrito, donde viene ese manifiesto. Y luego, en las memorias de Limantur, él nos cuenta, que se publicaron años después, que fue magistralmente escrito por Justo Sierra, ¿sí?, quien estaba pensando exactamente en la universidad como ese principio de democracia, y así se concretan muchas de las ideas que él plantó. En la siguiente reelección, el presidente le dijo, señor secretario, que ya lo era, no veo su firma en el manifiesto siguiente de apoyo, y Sierra le dijo, pues no, porque ahora la reelección sería una especie de monarquía electiva con disfraz republicano. Y ese documento, que afortunadamente está publicado en la colección La Correspondencia de Justo Sierra, estaba en el archivo de Sierra, y nos habla de la dignidad de un funcionario público que convenció, no era fácil convencer a Limantur como ningún secretario de Hacienda que había que invertir más en educación, pero allí están las cartas de Justo Sierra donde hace continuamente este esfuerzo. Y una de las cosas que me pareció muy bella en todo este contexto es cómo para Sierra no solamente es importante la educación escolar, sino el apuesta, porque es una sociedad que lea, ¿sí? La literatura tiene que ser un alimento importantísimo. Recuérdense que en esa época se acostumbraba las novelas por entrega, la gente que quería hacer una obra abrió una suscripción pública para que colaborara y entonces llevar a cabo esta publicación, que es algo muy bello y que tenemos muy bien documentado. Pero además él también apostaba a que el pueblo tuviera una posibilidad de acudir a un teatro de buena calidad, ¿sí? O sea, están pensados todos esos entrelazamientos. Entonces, bueno, más allá de lo que haya hecho o no el general Díaz, hay una época que no nos podemos perder, ¿sí?, por asociarla al personaje, que es una época de una extraordinaria riqueza. Y también en el tema de la historia regional, que es algo que me gustaría tocar, ya la doctora Morales se refería a esto, bueno, desde los años 70 entendimos que el país no se puede comprender desde el centro, ¿verdad? Teníamos que estudiar los estados, y en eso Luis González hizo un trabajo espléndido, ¿no? Pero no solo los estados, sino otros países, cosa a la que nos ayudó mucho Frederick Katz con libros como La Guerra Secreta en México, ¿sí? Algunos de los mejores datos los hemos encontrado, como les comentaba yo hace un momento, en la London University, en el archivo Pearson, que localizamos la única película que existe de la inauguración del ferrocarril de Tehuantepec. Encontramos también una banda, como especie de banda presidencial, que los obreros le regalaron a Porfirio Díaz con el lema El Salvador de México, ¿no? Entonces, bueno, todos esos materiales nos dan una idea. Bueno, sí, era un grupo de obreros, no eran todos, estaba surgiendo esta clase obrera, pero entonces tenemos que imaginarnos de una manera diferente todo esto, ¿no? Muy bien, bueno, termino ahora sí con un par de cosas que, bueno, con una sola ya, me ahorro. Tratamos de que los alumnos, de que nuestros tesistas tengan esa sensibilidad integradora del conocimiento. Y en sus tesis, que incluyan literatura, arte, etcétera, ¿sí? Y creo que ese también ha sido una vía de difusión muy importante, muy interesante. Recuerdo una tesis, la de Clemente Villagómez, sobre el gobernador del Estado de México, donde se encontró una serie de poemas chuscos que se burlaban tanto del gobernador que se iba a reelegir como del yerno de Porfirio Díaz, que aspiraba a la gobernatura, Ignacio de la Torre Mier, y no llegó. Y otro, un poema también muy interesante, no hay niños aquí, ¿verdad? Lo podemos leer. Sí, ¿cómo no? Sí hay. No, pero ya lo entendí. Hagan como si no lo oyeran.
Bueno, es un poema muy interesante que se considera que es el poema con el que se inaugura el modernismo en México, que le disgustó tanto a doña Carmen Romero Rubio, que retiró a Tablada del periódico José Juan Tablada, ¿sí? Y les voy a leer ese fragmento, porque ese fragmento nos habla mucho de ese tiempo, los literatos, los historiadores, en fin, y además Tablada fue un personaje extraordinario, muchas de sus obras nos han dado la pauta para entender ese tiempo. Y dice así, se llama Misa Negra. Quiero en las gradas de tu lecho doblar temblando la rodilla y hacer el ara de tu pecho y de tu alcoba la capilla y celebrar ferviente y mudo sobre tu cuerpo seductor lleno de esencias y desnudo la misa negra de mi amor. Entonces fue considerado un poema absolutamente irreverente, amoral, en fin, ¿no? Y de eso encontramos muchos testimonios. Entonces, bueno, yo quiero decirles, bueno, yo estoy enormemente agradecida con todas las bibliotecas, con lo que ustedes han trabajado, cómo han guiado esta profesión, este ejercicio bibliotecológico, y desde luego decirles que tenemos un reto adelante y juntos, sí. Que todo esto, no por ser pequeño, no por parecer una anécdota irrelevante, no deje de convertirse en ese patrimonio social que nos va a permitir remirarnos, apreciar nuestras extraordinarias tradiciones, la inteligencia, la vitalidad y el ímpetu de Latinoamérica, ¿sí? Y cómo en este momento, precisamente por esa tradición, estamos en las mejores condiciones de responder al gran desafío de el momento de integración de saberes para un mundo mejor. Gracias. Creo que la delicia intelectual con que nos ha compartido la doctora nos refrenda este espíritu de sentido social de nuestra disciplina. Gracias, doctora, por compartir esta erudición y este gran gusto por estar vinculado a estos materiales que, bueno, en esta ocasión hemos tenido oportunidad de ver cómo nos ayuda a estructurar, reinterpretar, reescribir nuestra historia, nuestra identidad y sobre todo ver de frente el tipo de problemas que tenemos, ¿no? Gracias también por toda esta reflexión de los jóvenes que nos rejuvenece también a nosotros el hecho de escucharlo, nada más, ¿no? Doctora, muchísimas gracias, muy gentil por acompañarnos y les comentamos que esta transmisión que también tenemos en vivo la hemos de editar y posteriormente creo que será un gran placer recrearse en ella, viéndola en YouTube y en todos los medios que hemos utilizado. Gracias nuevamente, doctora. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Les pedimos un pequeño receso para hacer cambio de mesa. Gracias.